Australia. 1979. En la noche del 9 de junio de 1979, una familia esperaba el ferry que los transportaría al parque de diversiones, Luna Park, ubicado en Sydney. El parque fue fundado en el año 1930, siendo este el parque más famoso de dicha ciudad. La familia de los Godson había esperado este momento con ansias. Jenny y John Godson y sus hijos, Damien y Craig Godson, bajaron del ferry y se dirigieron al parque. Luego de una emocionante visita al zoológico. En el trayecto, Jenny capturaría con su cámara de fotos, algo que luego helaría su sangre, y que la seguiría por el resto de su vida. Finalmente, se dirigieron a dicho parque, donde pasarían un buen rato, recorriendo los diferentes paseos que tenía para ofrecer. Al final de la noche, la familia tuvo que tomar una decisión final, antes de irse a casa. ¿En qué viaje gastarían sus últimos 4 boletos? Los niños se decidieron por el tren fantasma, y se dirigieron a su aterrador paseo con su padre. Mientras que Jenny, por esas cosas, de un caprichoso destino, se le dio de ganas de tomar un helado, y decidió no ir con su esposo e hijos. Los gritos de felicidad pronto se convertirían en gritos de desesperación. Jenny, al caminar hacia el lugar donde se encontraba su familia, una bola de fuego y humo envolvían la entrada del tren fantasma. Pronto toda esa felicidad se volvería una de sus peores pesadillas. Los empleados del parque intentaban desesperadamente que la gente saliera, pero el fuego consumió rápidamente todo el lugar. Mientras Jenny, en su desesperación e impotencia, veía cómo se desmoronaba su vida, en un segundo, tratando de encontrar a sus hijos y a su esposo. Debido a una combinación de baja presión de agua, falta de personal dentro del lugar, y una cobertura inadecuada del sistema de manguera contra incendios del parque, el fuego consumió completamente la atracción. John Godson y sus 2 hijos, Damien y Craig, junto con Jonathan Billings, Richard Carroll, Michael Johnson y Seamus Riley, perdieron sus vidas en esa fatídica noche de junio. 7 personas en total, aunque se cree que unas 35 personas estaban dentro de la atracción en ese momento, que por suerte consiguieron escapar. El parque fue cerrado inmediatamente después. La causa exacta del incendio no se pudo determinar mediante una investigación posterior, ni en ese año, ni en años posteriores. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio, como todo lo que rodea a este caso. En un principio, después de muchos años, se creyó que un mafioso había provocado el incendio para poder quedarse con el parque. Pero no se encontraron pruebas. Ahora entraremos en un terreno, tal vez más paranormal, o con tintes demoníacos. A veces las fotografías captan esos últimos momentos, y por su sensibilidad, han captado hasta fantasmas. Jenny, pasados unos días, reveló las fotografías que había tomado el día de la tragedia. Para su sorpresa, entre esas fotografías, aparecía una de su hijo, Demian, donde posa, junto a un sujeto, con un disfraz poco común y extraño. Este llevaba puesto una máscara de aspecto demoníaco con cuernos en la cabeza. Más específicamente mitad toro, mitad humano. Se pensó que era personal del parque, o algún artista callejero. Jenny afirmó que el hombre salió de la muchedumbre, y posó junto a su hijo, para una fotografía, y volvió a la multitud. Pero nunca pudieron saber quién era, y qué hacía allí.
Después del hecho, muchos empezaron a comparar, y a especular, la gran similitud que tenía este personaje, con el dios pagano, Moloch. Un dios de origen cananeo. Era considerado el símbolo del fuego purificante. Según la historia, en los templos en los que se rendía culto a Moloch, se encontraba una enorme estatua de bronce del dios. Dicha estatua estaba hueca, y la figura de Moloch tenía la boca abierta, y los brazos extendidos, con las manos juntas, y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. Dentro de la estatua, se encendía un fuego, que se alimentaba continuamente, durante el holocausto. En ocasiones, los brazos estaban articulados, de manera que los niños, que servían de sacrificio, se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de unas cadenas, se levantaban hasta la boca, introduciendo a la víctima, dentro del vientre incandescente del dios. Como muchas otras deidades, que aparecen en la Biblia, Moloch encontró un lugar en la demonología medieval europea. En ella, aparecía como un demonio que encontraba placer en provocar el llanto de las madres, a las que robaba sus hijos. Como verás, el caso de la familia Godson se ha convertido en una leyenda urbana, por todos los misterios y coincidencias que existen con los sacrificios que se hacían a Moloch. Incluso hoy, las personas que viven cerca del parque dicen haber escuchado los gritos espeluznantes de los niños, y huelen el hedor a plástico quemado, tal como ocurrió aquella noche de junio en el parque Luna Park. Si el video te gustó, no olvides de darle like. Compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Gracias.